Hola, muy buenos días a todas, bienvenidas a esta transmisión. Recuerda que es la reunión de mujeres. Si conoces a alguien, puedes invitar a que se conecte para que escuche el mensaje que Dios tiene para nosotras el día de hoy. Recuerda que debes de compartir la transmisión para que más personas puedan unirse a esta reunión el día de hoy. Y pues vamos a empezar con un tiempo de alabanza. Te invito a que ahí en tu casa, si conoces la canción, pues comiences a alabar a Dios con nosotros. Por tu poder
Damos gracias a Dios en esta mañana por permitirnos estar reunidas en su nombre y cómo no alegrarnos y cómo no gozarnos en el Dios que hizo todas las cosas, para el cual nada es imposible. Dios, te mereces toda la alabanza y toda la gloria. Gracias, Padre, por este tiempo con mis hermanas, con cada mujer y con cada persona que hoy está acercándose a ti, que te está buscando. Bienvenida nuevamente a la reunión de mujeres que tenemos aquí por Facebook. Aparta un tiempo, siéntate para escuchar tu palabra, la palabra de Dios. Sabes, estaba leyendo ahí en Facebook algo que dice que no es terapia, hablando de las mujeres, no es terapia cambiarte de casa. Si tú sientes que estás mal y que necesitas una terapia, porque hoy en día está de moda, ¿verdad? No es suficiente que te cambies de casa, ¿verdad? No es terapia tampoco salir de viaje, tampoco es terapia ir de compras, como muchas veces nos dicen los medios, tampoco es terapia salir con tus amigas. ¿Por qué no es terapia? No es terapia porque si tú no resuelves tus problemas, sino que tus problemas se quedan contigo, quiere decir que entonces eso no funcionó, ¿verdad? Que eso no funcionó. Y bueno, nos habla mucho ahí a las mujeres que a veces andamos como en la búsqueda de algo para solucionar las cosas que traemos dentro, las cosas que nos están afligiendo. Y vamos por favor a iniciar con el tema de hoy, porque también aquí encontré a unas mujeres que también estaban buscando algo porque se encontraban mal, unas mujeres que se encontraban mal y también estaban buscando algo. Mira lo que dice el profeta Ezequiel capítulo 8 versículo 14. Profeta Ezequiel, capítulo 8, versículo 14. Tú sabes un poquito el contexto. El pueblo estaba en el exilio por su pecado y su rebelión, estaba ahora en el exilio y Dios le dice a Ezequiel, le da una visión y le muestra lo que su pueblo, el pueblo de Israel, estaba haciendo en la misma casa de Dios. Y una de las cosas que Dios le muestra a Ezequiel es esto que están haciendo estas mujeres. Dice: y me llevó a la puerta de entrada del templo del Señor que da hacia el norte. Allí estaban sentadas unas mujeres que, dice, estaban llorando por el dios Tamuz. ¡Qué interesante! Aquí también vemos mujeres reunidas, como ahorita nosotros estamos reunidas, pero aquí vemos un dios con minúscula, el dios Tamuz. ¿Sabes? Este dios era un dios asirio babilónico, en la antigüedad se le veneraba, ¿verdad? Y este dios tenía que ver con el derretimiento o la germinación. Se le conocía a este dios como ese dios que hacía florecer o tenía relación con la primavera. Y digo, bueno, es que a las mujeres nos gustan las flores, aunque no a todas, pero a las mujeres nos gusta florecer, ¿verdad? Entonces, estas mujeres estaban adorando a este dios, estaban llorando por este dios Tamuz. Qué interesante. Este dios, conocemos o se sabe, ¿verdad?, que este dios tenía que ver con la vegetación, dios que tenía que ver con la vegetación y se decía que cuando la naturaleza comenzaba a secarse, ¿verdad?, cuando ya los rayos del sol estaban secando todo aquella vegetación hermosa, entonces se creía que ese dios bajaba al mundo subterráneo
y entonces se celebraba su muerte. Se celebraba su muerte y lo hacían precisamente con endechas para Tamuz. Entonces, ¿qué estaban haciendo estas mujeres en la casa de Dios? Dentro de la casa de Dios, estas mujeres dice que estaban llorando a su Dios, estaban endechando a su Dios Tamuz porque ahora su Dios estaba muerto. Ya había hecho según ella, según la creencia de los asirios y babilónicos, ¿verdad? Él ya había hecho crecer la vegetación, pero ahora pues todo se había secado y su Dios ahora estaba muerto, y por eso ellas estaban tristes y estaban llorando. Amén. Entonces, qué interesante mirar todo esto aquí. Y la palabra nos enseña, ¿verdad? Y nos deja ver, porque yo le decía al Señor, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué, siendo de tu pueblo, estas mujeres están tan tristes y están llorando, además a un Dios que no eres tú? Y sabes algo importante aquí, que creo que muchas veces así estamos las mujeres, ¿no? Hay mujeres o hay situaciones en la vida nuestra como mujeres que a veces estamos desoladas, a veces nos sentimos desamparadas, nos sentimos muy afligidas, estamos muy en angustia, a veces pasamos por mucha ansiedad, porque estamos queriendo, estamos pretendiendo algo, estamos anhelando algo, ¿verdad? A veces realmente se está pasando por necesidades. La mujer puede sentir mucho abandono, ese luto, ¿verdad? Ese luto porque estamos en tiempos muy difíciles, sí se vive luto y esas cargas y esas aflicciones, ¿verdad? Y vienen las pruebas y vienen las dificultades, y pudiera ser que pasamos como por el pensamiento que estas mujeres tenían. Estas mujeres pensaron, como mucho del pueblo de Dios pensó, que estando ellos en esa tierra en cautiverio, quizá Dios no los oía, quizás Dios se había olvidado de ellos. Y creo que estas mujeres, en lo profundo de su corazón, ellas ya tenían este sentir. Pues Dios, el Dios de Israel, no nos atiende, no nos oye, entonces vamos a buscar otra cosa, ¿verdad? Y buscaron ellas al Dios Tamuz. Y muchas veces también nosotros de momento decimos, pues el esposo no cambia, veo que el esposo, he hablado con el esposo, he buscado tiempos de comunicación con el esposo y a lo mejor yo siento que mi esposo no me escucha, y eso hace que tu corazón sufra mucho, ¿no? Y a veces tenemos problemas con los hijos y estamos queriendo sacar adelante a los hijos y sentimos a veces que es como una lucha muy grande. Tenemos muchas situaciones, ¿verdad? Tenemos mucha inseguridad acerca del futuro de la familia, del futuro nuestro. Las noticias invaden nuestros sentidos, de hecho a donde voltees, los sentidos, todo lo que nuestros sentidos físicos le comunican a nuestra alma, pues son desgracias, ¿no? Los diagnósticos médicos, muchas veces esos diagnósticos médicos cómo nos debilitan y cómo hacen que se tambalee la fe, y en muchos casos hay personas que no tienen fe. También algo que creo que nos hace tener un panorama muy negativo, cuando a veces somos mujeres que siempre estamos viendo un panorama negro, un panorama negativo, cuando siempre como mujeres estamos mirando que todo está en contra de nosotros. Muchas veces tiene que ver con la educación que nos dieron nuestros padres, y yo no quiero que juzguemos a nuestros padres porque Dios dice que los honremos. Pero sabes, a veces las palabras de nuestros padres, lo que ellos nos dijeron, lo que ellos nos comunicaron, muchas veces de verdad no por mala intención, pero fueron cosas equivocadas y que nos fueron como marcando, ¿no? Fueron haciendo que nosotros tuviésemos un panorama un poco desolador a veces, ¿sí? Un carácter difícil, etcétera. Yo recuerdo de un adolescente que no se llevaba bien con su mamá, ¿no? Y recuerdo que su mamá siempre le decía, es que eres don Per, o sea,
perfecto, tú eres perfecto, le decía, tú eres perfecto, entonces contigo no se puede, contigo no se puede porque tú te sientes que eres el perfecto. Y le decía don Per, ¿verdad? Y sabes una cosa, esa persona, ese adolescente un día creció y sigue siendo una persona que no se lleva bien con nadie, ¿no? Sigue siendo una persona con ese mal humor y que le evita relacionarse con los demás, porque ciertamente él se siente que no encaja con los demás, ¿no? Entonces, a veces esas cosas están en nosotros, están en nuestros pensamientos, fueron como formando nuestra visión de las cosas, nuestra opinión de la vida, de las cosas, están muy dentro de nosotros y nos van como marcando. Pero dice Dios en su palabra, ¿verdad? Que tú y yo no tenemos que irnos, no tenemos que dejarnos guiar ni por lo que vemos, ni por lo que oímos exteriormente. Dios no quiere que nosotros tomemos por pastor a las personas que no conocen de Dios y entonces estemos guiándonos por lo que ellos dicen. ¿Sí? Dios no quiere falsos maestros, Dios no quiere falsas doctrinas, porque hoy están a la orden del día, tú lo sabes, las teorías, las ideologías, ¿verdad? Muchos puntos de vista, y a veces uno se va por todo eso y uno no está pisando en firme. Y parece mentira, pero esas cosas llegan a tu mente y llegan a tu corazón. Y esas cosas muchas veces son las que nos están conduciendo. Por eso aquí mismo en el profeta Ezequiel, Dios habla a los profetas, precisamente a la gente que era encargada de guiar al pueblo, ¿verdad? Y habla en Ezequiel 13:19, hay una palabra fuerte referente a las personas que se levantan y hablan en su nombre. Dice en el verso 19 del verso 13. Dice, ustedes por unos puñados de cebada y unos bocados de pan me deshonran delante de mi pueblo, dan muerte a gente que no debía morir y dejan con vida a gente que no debía vivir. Así engañan a mi pueblo que hace caso a las mentiras. Y esto es lo que me interesa. Dice Dios, engañan a mi pueblo que hace caso a las mentiras. O sea, aquí estamos hablando de palabras, ¿sí? Cuántas ideologías, cuántas teorías, cuántas cosas escuchamos, a veces hasta pues de la educación que recibimos, que traemos, ¿verdad? Pero que son cosas que no son ciertas y que vienen a formar parte de nuestra visión de las cosas, de nuestra visión de la vida, ¿verdad? Y vamos a leer el verso 20, que es muy interesante. Fíjate cómo dice el verso 20. Dice, por eso yo, el Señor, digo, yo me declaro enemigo de esas vendas, escucha, de esas vendas mágicas que ustedes hacen con las que atrapan a la gente como a pájaros. Yo libraré del poder de ustedes a esas personas y las dejaré volar libremente. Dios nos está comparando a sus almas, a sus hijas, nos está comparando con pájaros que hemos dejado de volar libremente. ¿Por qué? Porque hay unas vendas mágicas, y esas vendas mágicas, según aquí lo que leemos en la escritura, son malas enseñanzas. ¿Sí? Son palabras que escuchamos a lo mejor de cuando éramos niños, o son palabras que nos ha dicho alguien, ¿verdad? Opiniones que hemos recibido de alguien con las cuales nos hemos quedado. A veces simplemente la percepción que nosotros tenemos de una situación puede ser completamente equivocada, pero con eso me voy quedando, ¿sí? Y dice la escritura que son como vendas, ¿verdad? Las mentiras que nosotros recibimos del exterior, las mentiras que recibimos de esas teorías, ideologías, de todo lo que nos rodea, que a veces oímos, de la misma música del mundo,
Porque a veces la juventud o los mayores también comenzamos como a amar con esas ideas que te da la música, por ejemplo, ¿no? O el cine. Pero dice aquí que las mentiras, esas malas enseñanzas son vendas mágicas. Hay vendas, aquí dice en Ezequiel que hay vendas para los ojos y hay vendas para las manos, ¿no? Y esas vendas de los ojos está hablando de tu entendimiento, y las vendas de las manos está hablando de cómo nos limitan las mentiras para no hacer lo que debemos hacer, para no desempeñar, para no alcanzar nuestros propósitos, ¿sí? Qué interesante que nosotros hoy estamos identificando que dice Dios, Él está en contra de esas vendas mágicas, está en contra de esas mentiras, ¿sí?, que a veces llegan a nosotros. Dice, pero aquí está lo hermoso, dice que Él mismo va a librar a sus almas. Él nos va a librar como un pájaro, es libre y va a poder volver a volar. ¿No te da gusto? ¿Verdad? Yo le doy un aplauso a Dios porque Él promete darnos libertad de las mentiras, ¿sí? Porque acuérdate que ¿quién es el mentiroso? ¿Quién es el mentiroso? Satanás es el que ha mentido desde el principio, porque en Génesis dice la escritura, dice la palabra de Dios que estaba ese matrimonio perfecto, creación de Dios, estaba en el jardín del Edén. ¿Y qué dice? Que vino la serpiente, ¿verdad? Y engañó a Eva. ¿Y cómo la engañó? La engañó con la primer mentira. No moriréis, le dijo. ¿Sí? ¿Por qué no? Le dice, con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol. Ahí está la mentira. Y dice ella, no, sí podemos comer de los árboles, excepto de uno, ¿verdad? Eva tenía la enseñanza correcta, pero vino la serpiente y le dio una enseñanza equivocada, le dijo una mentira. Le dice Eva, el día que comamos de ese árbol vamos a morir. Y la serpiente le dice, no moriréis. ¿Te das cuenta? Una mujer escuchando la mentira. Y entonces, ¿qué pasó? Tú ya te conoces la historia, ¿no? Todo el desastre, ¿ok? Entonces, tú y yo tenemos que ser mujeres de verdad. No debemos de ser como las mujeres que estaban llorando a Tamuz. No, nosotras tenemos que ser mujeres de verdad. Porque nuestro Dios no es un Dios temporal. Tamuz era un Dios temporal. Nada más en el tiempo de la primavera estaba vigente, funcionaba, pero después no, después estaba muerto, ¿no? Y esas mujeres estaban allí desesperanzadas, estaban llorando, estaban angustiadas, no se sentían solas, viudas. Pero la palabra de Dios nos enseña la verdad. Vamos a Mateo 5:45, porque tú y yo tenemos que creer a la verdad y tenemos que ser mujeres de verdad, no que estemos conduciéndonos por la mentira. Mateo, te dije 5:45, es un verso, la verdad, muy bonito. Dice la escritura aquí en este versículo, dice, así ustedes serán hijas de su Padre que está en el cielo, pues Él hace que su sol salga sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. O sea, para empezar, nuestro Dios no está muerto, ¿verdad? Nuestro Dios vive, Jesús resucitó, Él está vivo y Él es nuestro Padre, y dice que Él hace salir el sol para buenos, para malos, su lluvia también. No es como el dios Tamuz, ¿sí?, que apenas, según ellas, solo podía hacer crecer la vegetación, cuando es una mentira, ¿verdad? Ellas estaban realmente equivocadas, estaban en una situación completamente alejada de Dios y equivocadas. Por eso Dios le dice a Ezequiel, mira lo que están haciendo, eso es una abominación. Es una abominación que ellos le estén llorando a ese Dios. Cuando yo soy el Dios Todopoderoso, que las amo, que tuve poder para sacar a sus padres de Egipto, que estoy con ellas. Ojo, tenemos que mirar las mentiras que pudieran estar en nosotras.
Nuestro Dios es constante, nuestro Dios no cambia. Él no es Dios de un ratito y mañana ya no. Él es el eterno Dios, ¿sí? Él es la fuente de todo, de toda bondad, ¿sí? Dice que su favor durará toda la vida. Ese es nuestro Dios. Quiero contarte un pequeño testimonio, porque yo sé que muchas mujeres hoy son viudas, que muchas mujeres hoy están luchando solas con sus hijos. Sé que la situación es muy difícil, lo sé. Los precios están altísimos, todas esas cosas, pero nuestro Dios no cambia. Nuestro Dios es fiel, y si Dios hace salir su sol y enviar su lluvia aún para el malo, aún para el que no lo conoce, el que está lejos de Él, ¿cuánto no hará por nosotros? ¿No dice que nosotros valemos más que muchos pajarillos? Y Él tiene cuidado de cada uno de ellos, ¿no? Quiero contarte que en una época de nuestra familia, de nuestro matrimonio, el trabajo de mi esposo no iba nada bien, y entonces, ya saben, las mujeres, ¿verdad? Somos emprendedoras, y entonces yo me decidí a hacer una mermelada de fresa y comenzar a vender mermeladas de fresa. Dios me bendijo tanto que ya compraba yo las canastas llenas, ¿verdad? Iba a la central de abastos y me compraba mis canastas llenas de fresas para vender mis mermeladas de fresas. Y yo recuerdo en aquellos entonces mi preocupación, y yo le decía: Dios, ayúdame, cuando se termine la temporada de fresas, ¿qué voy a hacer? Y yo le oraba a Dios y decía: Señor, quiero que en todo el año haya fresas muy buenas, que no se acabe esa temporada. Y Dios me enseñó que Él no es Dios de temporadas. Porque aparte de que siempre había fresas, cuando no había fresas, cuando no llegaba a haber fresas, me enseñó a hacer la mermelada de piña. Bueno, hasta llegué a hacer mermelada de ciruela, ¿verdad? Y yo vendía mis mermeladas. Y Dios es tan lindo. En esa ocasión yo aprendí, como muchas mujeres hoy en día están aprendiendo que Dios es fiel y pueden dar testimonio de que Dios es fiel. Cuántas viudas, cuántas madres solteras, cuántas mujeres mayores, cuántas mujeres que aunque tienen su esposo, tienen tantas necesidades, ¿verdad? Y hay que levantar a la familia, y hay que estar de pie, y podemos dar testimonio que Dios es fiel. Dice Job 11:18. Acompáñame al libro de Job, capítulo 11, verso 18, un verso precioso. Dice la escritura así: dice la palabra de Dios: tendrás esperanza y podrás vivir confiado, bajo el cuidado de Dios dormirás tranquilo. Qué bonito, ¿no? Tendrás confianza, ¿verdad? Tendrás esperanza y podrás vivir confiado, bajo el cuidado de Dios dormirás tranquilo. ¿Cuánta paz nos está faltando, no? ¿Cuánta paz con todas las cosas que nos rodean? Pero acuérdate que nuestro Dios vive, nuestro Dios vive, nuestro Dios es fiel. Sé ciertamente que muchas veces la situación no se presenta fácil para nadie, para los varones igualmente, para los jóvenes, para los ancianos. Muchas veces no es fácil, pero una cosa es cierta: esto es real. Esto es real. Nosotros no creemos en una fábula como aquellas mujeres, no creemos en un cuento como ellas creían, que su dios Tamuz hacía que hubiera fruto en los árboles, que crecieran las cosas para que ellas cosecharan algo. No. Nuestro Dios es real, Él creó todas las cosas, Él vive por siempre, Él está pendiente de nosotros. Ahora, si tú hoy has sentido en tu corazón, es que a veces yo estoy llorando mucho, ¿no? A veces siento que estoy llorando mucho y me he sentido como desconsolada y lloro mucho y siento como que Dios no me oye. Quiero decirte que hay remedio para eso. Dios es paciente y hay remedio. Mira lo que dice el Salmo 37. Salmo 37, verso 3. Salmo 37, verso 3. Dice la escritura: confía en el Señor y haz lo bueno. Vive en la tierra, dice, y mantente fiel.
Hoy estoy leyendo Dios habla hoy, pero en Reina Valera dice, y apaciéntate de la verdad. Ajá. Y apaciéntate de la verdad. Ahora, aquí estoy mirando yo que Dios nos está mandando a hacer algo. Aquí dice, para empezar, confía en el Señor. Haz lo bueno. Dice la Escritura, y apaciéntate de la verdad. Dios está diciendo, me está dando a mí una orden, me está diciendo lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Apacentarme de la verdad. Un pastor cuando apacienta sus ovejas quiere decir que las lleva a donde está el alimento, quiere decir que tiene cuidado de ellas, les proporciona seguridad y les da descanso. Eso es apacentar a una ovejita. Y Dios dice, tú tienes que apacentarte de la verdad. Entonces quiere decir mujeres, porque dijimos que tenemos que ser mujeres de verdad. Nosotras, tú y yo, tenemos que ir a alimentarnos de la verdad. Tenemos que buscar nuestra seguridad, la seguridad emocional, la seguridad espiritual, la seguridad en todo sentido. ¿En dónde? En la verdad. Ajá. Ese descanso, porque lo leíamos en Job, y dormirás tranquilo, ¿no? Dios tiene cuidado de ti, dormirás tranquilo. Pero todo eso, dice, es en la verdad. ¿Y dónde está la verdad? Tú ya sabes dónde, en tu Biblia, en esa Biblia que Dios te dio, en esa Biblia que descargaste en tu teléfono, ahí está la verdad. Tenemos que ir a alimentarnos de la verdad, tenemos que ir a descansar a la verdad, a buscar allí la seguridad que me está faltando, ¿sí? Porque a lo mejor me siento con mucha angustia, quizás hay muchas cosas que me están preocupando, pero tengo que ir a donde está mi seguridad, a donde está la verdad, en medio de un mundo lleno de confusión, de basura, de corrupción. Llevamos a nuestros nietos al cine a ver una película para niños, una película bien, la vimos bien, pero lo primero que pasa en los primeros 2 minutos de la película ya están pasando un ejemplo de familia lesbiana. Y tú dices, bueno, ¿qué está pasando? Bueno, es que tienen que estar adoctrinando, eso es lo que ellos quieren, esto es del diablo, quieren estar adoctrinando, ¿verdad? Están metiendo la mentira. Y acuérdate que esas son vendas, y Dios está contra eso, y Dios es el que nos da la libertad. Continuamos aquí en que tenemos que apacentarnos en la verdad. Isaías 55 del 10 al 11. Este verso es magnífico, que nos habla de la eficacia de la palabra de Dios. Nos habla este versículo de cómo opera la palabra de Dios en la vida de toda persona. Así opera la palabra de Dios en nuestras vidas. Fíjate, dice Isaías 55, 10 y 11. Dice, así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar y producen la semilla para sembrar y el pan para comer. ¡Wow! O sea, toda una bendición. ¿Sí? Y cómo del cielo viene la bendición, y entonces tú y yo tenemos abundancia de la tierra. Ajá. Dice, así también la palabra que sale de mis labios, dice Dios, no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. ¡Wow! La palabra de Dios es poderosísima. La palabra de Dios es lo que me da el alimento que yo necesito. La palabra de Dios es lo que produce vida en mi corazón, ¿sí? Así como la nieve y la lluvia, que son agua, ¿verdad?, que hace que fecunda la tierra y hace que dé vida, así la palabra de Dios, cuando tú vienes a la palabra de Dios, ¿qué está pasando en tu corazón? ¿Qué está pasando en tus pensamientos? Ajá, que va a producir vida. Lo que estaba muerto, tu fe se va a levantar, tu fe se va a fortalecer.
Va a desplazar la mentira y te va a enseñar la verdad. Todas esas mentiras que a veces nos oprimen, esas mentiras que a veces nos meten en desesperación, esas mentiras que nos hacen titubear, esas mentiras que nos cortan las alas, se van a desplazar con la verdad de la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios aquí muy hermoso, ¿no? Dice que va a producir el efecto para lo cual Dios la envía. El efecto que Dios quiere, porque Él sabe tu necesidad. Él sabe si estás angustiada, si estás afligida, si estás deprimida, si estás enojada, si estás triste, si estás en doble ánimo. Todo eso Dios lo sabe, ¿sí? Y su palabra, que es poderosa, va a obrar allí. Su palabra consuela. Su palabra es luz. Su palabra es poderosísima. Mira lo que dice el Salmo 107, verso 20. Vamos al Salmo 107, verso 20. Y dice así la palabra de Dios. Dice, envió su palabra y los sanó, los libró del sepulcro. Está hablando lo que Dios hizo con su pueblo por causa del pecado, porque todos hemos pecado, ¿no? Y a veces todavía caemos otra vez en el pecado. Pero Él es Dios, Él no te va a abandonar, Él no te va a abandonar nunca. Ajá. Dice aquí ¿cuál fue su respuesta? ¡Pum! ¿Los aplastó? No. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Dice, envió su palabra. Dice, y los sanó, y los libró del sepulcro. Gloria a su nombre. Su palabra nos libera de la mentira. Su palabra nos libera el corazón de esas tentaciones, de esos deseos de pecar. Ajá. A veces tenemos ideas, tenemos celos, tenemos envidias, estamos batallando con pasiones que no debiésemos ya, ¿verdad? Pero tenemos que ir a la palabra de Dios limpia, la palabra de Dios sana, la palabra de Dios es poderosa. ¿Sabes que con ella Dios hizo todo el universo? Con esa palabra poderosa de Él, por Él está todo sustentado. ¿Por qué el planeta Tierra no se cae? Porque la palabra de Dios lo sustenta. Ajá. Por eso. Entonces, la palabra de Dios es poderosísima. Vamos a Mateo 8:8, por favor. Acompáñame al Evangelio de Mateo. Vamos a leer el 8:8 de Mateo. Y es la historia de un centurión romano, que dice que su siervo estaba enfermo. Su siervo estaba enfermo. Y entonces Jesús era en ese momento hombre 100%, él estaba en otro lugar lejano a donde estaba el enfermo. Pero ¿qué dice el centurión, verdad? Manda a llamar a Jesús que pueda hacer algo, pero como el centurión sabía de autoridad, un hombre militar, sabía él se movía bajo autoridad y tenía autoridad y sabía y entendía la autoridad que representaba Jesús en ese momento y le dice, en el verso 8, dice, el capitán contestó, Señor, yo no merezco que tú entres en mi casa, solamente da la orden y mi criado quedará sano. Solamente da la orden y mi criado quedará sano. Reina Valera dice, solo di la palabra, ¿no? Dice en Reina Valera, solo di la palabra y él va a sanar. Entonces, qué poderosa es la palabra. ¿Y qué ocurrió? Ciertamente, ese criado fue sanado. Porque Jesús no necesitaba estar físicamente allí. Él tenía y tiene y tendrá siempre toda la autoridad. Y además Él dio su vida por nosotros.
Entonces su palabra es poderosísima. Tienes que apacentarte de la verdad, tienes que ir a la palabra de Dios, tienes que creer que lo que Dios te dice, esa es la verdad. Porque a veces le creemos al diablo como Eva, ¿no? Nos parecemos a Eva. Pero no, tú y yo tenemos que ser mujeres de verdad. Ahora, hay casos dramáticos, lo sé que hay casos dramáticos, sé que hay mujeres que han vivido cosas indecibles, sé que tienen una historia de vida que supera la imaginación, lo sé, hay casos dramáticos, hay situaciones muy difíciles, pero Dios, como cantábamos al principio, Él es el Dios de los imposibles. Mira lo que dice el Salmo 30, por favor, un salmo maravilloso. Salmo 30. Me estoy tardando un poquito porque estoy leyendo otra versión. Discúlpame. Voy al Salmo 30. Ok. Ya encontramos el Salmo 30. Te voy a leer el verso 11 del Salmo 30. Para ti que has vivido una situación tan difícil en tu vida, dice la escritura así, dice, has cambiado en danzas mis lamentos, me has quitado el luto, me has vestido de fiesta. Es una declaración muy importante, muy importante, porque David estaba hablando en un principio, en un principio de este salmo, estaba hablando de cómo Dios le había librado, de cómo Dios no había permitido que sus enemigos lo pisotearan y que sus enemigos terminaran con él, ¿no? Y en este verso 11 dice, has cambiado en danzas mis lamentos y me has quitado el luto y me has vestido de fiesta. ¿Sí? Las versiones más antiguas dicen que me quitaste el cilicio, ¿sí? Has quitado el cilicio, o has roto mi saco, dice, has desatado mi saco. Hay una versión más antigua que dice, has desatado mi saco. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? En la antigüedad, cuando una persona estaba de luto, cuando una persona estaba en desgracia, ¿sí? Y el pueblo muchas veces había estado en desgracias realmente, había perdido todo, habían sido conquistados por ejércitos realmente brutales, y habían sido llevados cautivos a otras tierras, en fin, etcétera, había mucha guerra. Y cuando la gente estaba en desgracia, cuando la gente estaba de luto, ¿sabes qué hacía? Ponía cenizas sobre su cabeza. Y otra cosa, ¿sabes qué hacía? Se quitaban sus ropas, los reyes se quitaban sus ropas reales, ¿sí? Y se vestían de una tela completamente áspera, de un saco rasposo, se ponían sobre ellos, ¿sí? Y eso simbolizaba que ellos estaban de luto, que ellos estaban tristes, que su alma estaba hasta el piso, eso simbolizaba, ¿sí? Pero ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí la palabra? Has cambiado en danzas mis lamentos y me has quitado el luto. En otras palabras, o en otras versiones, sí, has desatado mi saco, o has roto o has rasgado mi sayal, también eso dicen otras versiones, mi sayal, así dicen. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué nos enseña? Pues que Dios cambia las cosas en nuestra vida. Dios tiene ese poder para cambiar la maldición en bendición. Quizás tú seas una mujer que estás pasando por una situación, o a lo largo de tu vida te ha tocado vivir situaciones extremas, realmente difíciles. Quiero que sepas que Dios puede, ¿sí?, desatar tu cilicio. Dios puede cambiar esa vestimenta de luto y darte una vestidura real, una vestidura de fiesta. ¿Qué representa esto? Dice el pastor Charles Spurgeon,
Dice, Dios desviste a su pueblo y lo viste de alegría debido a un sentimiento de perdón completo y de total justificación y plenitud en Dios. ¿Por qué? Porque Dios quita ese saco de luto que es el pecado, y nos da vestiduras de salvación. ¿Sí? Nos da vestiduras de salvación. Por eso aquí está hablando de una alegría. Dice, quitaste mi lamento, cualquiera que sea la razón por la cual tú lloras, cualquiera que sea la razón por la cual te duele tu corazón, Dios va a quitar eso y Dios va a traer a poner en su lugar alegría. Dios es Padre. Tú como mamá, creo que los padres y las madres, ¿verdad? Tú como mamá, cuando tú tienes dinero o tú buscas tener, ¿verdad? ¿Para qué? Para comprarle a tus hijos, ¿sí o no? ¿Te gusta comprarle ropa a tus hijos? ¿Te gusta ver lindos a tus hijos? Yo sé que sí. ¿Sí? Pues Dios también quiere verte linda a ti. Dios quiere darte una ropa nueva, una ropa especial. Y ese ropaje nuevo es su salvación. Por eso hay alegría. Dios quiere vestirte de alegría. Dice su palabra que Él quita el manto de luto, ¿verdad? Y nos pone el manto de alegría. Gloria al Señor. Así es nuestro Dios de hermoso y de maravilloso. Él es el Dios de los cambios. Qué tanta alegría Él nos promete aquí. Qué tanta alegría que no solamente habla de danzas, no solamente dice, has cambiado mi lamento en baile, dice otra versión, has cambiado mi lamento en baile. O sea, no solamente baile y danza en lugar de tristeza y en lugar de luto, en lugar de un espíritu afligido, no solamente eso, sino aún también canto. Y cuando yo leía aquí que Dios, ¿verdad? Ese gozo, esa máxima alegría de su presencia, esa máxima alegría de saber que Él no cambia, de saber que Él es fiel y que Él es todopoderoso. Él no es Dios de temporadas como Tamuz, ¿verdad? Eso me hacía recordar al bebé de Elizabeth, ¿no? Cuando dice la Escritura que María llega a ver a Elizabeth, dice que el bebé saltó en su vientre. Ese bebé saltó de alegría. Porque Jesús estaba ya en el vientre de María. Jesús ya estaba en el vientre de María, su Salvador ya estaba allí. Por eso el bebé de Elizabeth saltó de alegría. Tú hoy vas a saltar de alegría porque Dios va a desatar esas ataduras de tristeza, de depresión, de angustia, de ansiedad. Hoy Dios las va a desatar porque hoy Dios está aquí delante de ti. Dios está ahí contigo, donde tú estás escuchando este mensaje. Ahí está Dios contigo. Amén. Vamos a leer el verso 12 de donde estamos. Estamos en el Salmo 30. Mi versión es Dios habla hoy. Dice, por eso, Señor y Dios, no puedo quedarme en silencio. Te cantaré himnos de alabanza y siempre te daré gracias. Dice, no me puedo quedar callado, tengo que alabarte, tengo que engrandecerte, Señor, no puedo. Agustín de Hipona dice acerca de este versículo, dice, rasgaste el saco de mi pecado, disipando la tristeza inherente a mi estado mortal. Me ceñiste de ropaje original, de inmortalidad, fuente de eterna alegría. Sí, somos carne y nuestra naturaleza carnal muchas veces se inclina a la tristeza, se inclina a la suma debilidad y estamos como en un pozo.
Sí, pero Dios en su misericordia ha rasgado ese saco, ha desatado todas esas ataduras, ha venido a desatar esas vendas mágicas y a darnos libertad en Jesucristo. En Cristo hemos sido nosotros también perdonadas, justificadas, en Él hay libertad. Por eso Él dijo, y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres, ¿sí? Sabes, ese saco que se ponía la gente cuando estaba de luto, que como te digo era áspero, era desagradable, les hacía sufrir, era una prenda holgada, pero no era cómoda. Pero cuando Dios, dice la Biblia también, está escrito que Dios es el que te ciñe. ¿Y para qué nos ciñe el Señor? Para darnos fuerza, porque nos va a poner a hacer algo, nos va a poner a cumplir los propósitos para los cuales nacimos, ¿sí? La alegría nos ciñe, la alegría te pone de pie, la alegría te pone a danzar, la alegría te hace sonreír, la alegría te hace ser agradecida. Amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Él viene a darnos alegría. No podemos callarnos, no podemos callarnos. Vamos a tener nuestro último canto en esta mañana, porque Dios es fiel y su palabra nos enseña que la unción es la que pudre todo yugo. La unción, ¿cuál es la unción? La unción es el Espíritu Santo, que pudre todo yugo. Amén. Y vamos a tener este canto. Y ahí donde estás, levanta tus manos. Amén. Me encontró en mi perdición, su amor
Gracias por estas palabras, Señor, que tú nos has dado en esta mañana, Dios. En el nombre de Jesús te damos toda la alabanza y toda la gloria. Gracias porque son tus palabras las que debemos creer, las que debemos atesorar, Señor. No son las mentiras, Padre. Hoy oramos en contra de todas esas mentiras que han llegado a la mente de toda mujer, Señor, a la mente aún de nuestras familias, de los esposos, de los hijos, Señor. Todas esas mentiras sean quitadas en el nombre de Jesús, sean derribadas. Todas esas cosas que el enemigo está levantando para perder a los niños, para perder a nuestros jóvenes, Señor. Todas esas obras del enemigo que están a la orden del día, Señor, para deshacer los matrimonios, todo eso es derribado y es desechado. Y hoy te damos gracias porque has hablado a nuestro corazón, has fortalecido nuestro corazón, Señor. Ciertamente nosotros somos lo que tú dices que somos y somos tus hijas, somos real sacerdocio, somos una nación santa adquirida a precio de sangre, al precio de la sangre de tu mismo unigénito, de tu Hijo Jesús. Y nos has hecho, Señor, hijas tuyas, nos has llamado de las tinieblas a tu luz. Gracias porque tú no estás muerto, tú eres poderoso, tú eres el eterno, tú eres la vida, tú eres el que nos levanta, el que nos sostiene, el que nos va a sacar adelante. Tú dices que no temamos porque tú nos ayudas, tú estás aquí con nosotros, Señor. Tú no nos dejarás, Padre. Tenemos muchas situaciones allí, Señor, que nos puedan preocupar, pero tú estás con nosotros y tú quieres hoy llenarnos de tu paz, de tu calma. Quieres afirmarnos, Señor. Derrama de tu Espíritu Santo en toda aquella mujer, derrama de tu Espíritu Santo, Señor. Toda unción, Señor, que necesitamos está en ti. Ese poder de tu Espíritu Santo esté hoy rompiendo cadenas, esté hoy pudriendo los yugos, Señor, como David oraba, Señor. Tú eres el que rompe nuestro cilicio, tú eres el que desata toda atadura, el que pudre esas vendas mágicas que estaban en nuestra mente y en nuestro corazón. Las mentiras hoy quedan atrás y tu verdad es establecida. Tu fidelidad, Señor, llega hasta los cielos. Y esta palabra dice en Jeremías 51:5, porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios, Jehová de los ejércitos. Tú no has enviudado de tu Dios, tú no eres una viuda. No somos viudas. Nosotros te tenemos a ti. Gracias, Padre, que cada corazón abrace esta palabra. No somos viudas, tú eres nuestro marido, tú eres nuestro hacedor, tu nombre es Jehová de los ejércitos, tú nos sostienes y nos levantas. Bendice cada mujer, Señor, con todo tu amor, con toda tu misericordia, con fortaleza. En tus manos ponemos la necesidad de cada mujer, Señor, tú la conoces y ahí se queda en este día toda necesidad y confiamos que tú vas a obrar poderosamente, Señor. Gracias por este óleo de alegría que hoy quieres poner en nosotras, Señor, que cada una de las que hoy estamos aquí lo recibamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues, mujer desposada con Dios, amada de Dios, que tengas un excelente día. Acuérdate de expresar esa alegría con la que Dios nos ha revestido. Ese gozo por su salvación te acompañe, que Dios te guarde. Nos vemos en la noche, 7 de la noche hoy, para tener nuestro tiempo de oración. Que Dios te bendiga mucho.